eso o seguimos, leamos? No, seguimos, seguimos. Bueno, perfecto entonces. Bueno, en cuanto a los diuréticos, vamos a hablar brevemente de la fisiología renal, ¿sí? Los riñones filtran la sangre, eliminando los desechos, el exceso de agua para producir orina, ¿sí? Esto fluye a través de los uréteres, se acumula en la vejiga y a través de la uretra es excretada al exterior. La unidad funcional es la nefrona, ¿sí? La nefrona tiene un túbulo contorneado proximal, tiene el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Esto es un poquito de fisiología, quizás sea medio aburrido, pero es importante para poder entender los mecanismos después. Entonces, la nefrona está dividida en la corteza y la médula, ¿sí? En el túbulo contorneado proximal se absorbe el 65% del líquido filtrado. O sea, absorbe glucosa, aminoácidos, sustancias orgánicas. Y la bomba sodio-potasio ATP-ASA va a favorecer el gradiente de sodio, ¿sí? Y el hidrógeno se va a secretar en cotransporte con el sodio. O sea, de esta manera lo que se forma es el bicarbonato, ¿sí? Esto pasa en intersticio. Básicamente lo que origina es una orina isotónica. Después pasa a la porción descendente del asa de Henle, ¿sí? Que esta porción es permeable al agua y la orina pasa a ser hipertónica a medida que va descendiendo desde la corteza hacia la médula. Después del asa tenemos la porción ascendente. Acá absorbe el 25% del sodio y en esta porción, a diferencia de la anterior, es impermeable al agua, ¿sí? Por ende forma orina hipotónica acá. Y después pasamos al túbulo contorneado distal, donde se reabsorbe del 5 al 10% del sodio filtrado, en cotransporte sodio-cloro, ¿sí? Y se produce la despolarización del sodio, por lo que va a salir potasio, sale potasio, calcio, magnesio e hidrógeno, ¿sí? Y acá hay receptores para la aldosterona que van a estimular la síntesis de sodio. Y finalmente, en el túbulo colector hay receptores para la DH-vasopresina que va a estimular la producción de acuaporinas, que son las proteínas de membrana que facilitan el pasaje de agua. Acá tenemos una imagen de la nefrona. Esto sería el túbulo proximal, esta es la nefrona, el glomérulo, ¿sí? El proximal. Acá tenemos el asa de Henle, la porción descendente, ascendente, el túbulo y el túbulo conector finalmente. Bien, hace un ratito hablamos de lo que era el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ahora vamos a hablar un poquitito más en detalle. ¿Sí? Me pareció académicamente oportuno charlarlo ahora y no antes. Eh, Sabemos que es un sistema que regula la presión sanguínea, el volumen extracelular corporal y genera un balance entre el sodio y el potasio. ¿Sí? Entonces, la renina la secreta el aparato yuxtaglomerular del riñón, y la función es catalizar el angiotensina, ¿sí? Que es una glicoproteína que se secreta en el hígado, a angiotensina 1, que a su vez, por acción de la enzima convertidora de angiotensina, la ECA, que se secreta a nivel pulmonar a través de los neumonocitos tipo 2, se convierte en angiotensina 2. ¿Sí? ¿Qué va a hacer la angiotensina 2? Estimular a la corteza suprarrenal, ¿sí? A secretar aldosterona. Este sistema se activa ante cambios de la presión arterial y aumento de la osmolaridad, ¿sí? Hay varoreceptores que sensan este tipo de actividad. Y todo esto va a generar vasoconstricción, ¿sí? Va a generar secreción de vasopresina, estimulación de aldosterona en las suprarrenales. Esto aumenta la reabsorción de sodio a nivel renal, ¿sí? Junto con mayor excreción de potasio. Estimula la actividad del sistema nervioso central, provocando vasoconstricción. ¿Sí? El simpático provoca vasoconstricción. Entonces, dijimos que la angiotensina se secreta a nivel hepático. ¿Sí?
a través del aparato yuxtaglomerular se secreta renina. Esto facilita la transformación en angiotensina 1. A través de la ECA, que recuerden era secretada por los neomonocitos tipo 2, pasa a angiotensina 2. Y la angiotensina 2 lo que hace es, estimula la actividad simpática, estimula la diuresis y natriuresis a nivel renal, estimula la corteza suprarrenal a secretar aldosterona, que también genera este efecto diurético y natriurético, genera vasoconstricción, ¿sí?, arteriolar, y estimula al hipotálamo a través de los núcleos supraópticos y paraventricular, a la neurohipófisis, a secretar la vasopresina. ¿Está bien? Es un poquito el resumen de lo que charlamos. Entonces, la vasopresina, producida en el hipotálamo, en los núcleos que dijimos, a través de la neurohipófisis, es secretada. La función es de reabsorción de agua mediante la concentración de orina y disminuye los volúmenes a nivel de los túbulos. Genera cambios en la osmolaridad, aumenta la resistencia vascular periférica, la tensión arterial, y por ende provoca vasoconstricción del músculo liso vascular. La aldosterona induce a la síntesis de una permeasa y de enzimas del ciclo de Krebs y de la fosforilación oxidativa. Es un esteroide que tiene efecto mineralocorticoide, la función es de retener sodio a nivel del túbulo contorneado distal y colector. Después tenemos la anhidrasa carbónica, que es una enzima que cataliza la disociación de ácido carbónico en agua y CO2, y se vio mediante estudios que al inhibir esta enzima se genera mayor excreción de orina. Entonces, los diuréticos son fármacos que estimulan la excreción renal de agua y electrolitos mediante la alteración de transporte de iones a través de la nefrona, ¿sí? Obviamente apunta a obtener un balance negativo. Lo podemos generar a través de la vía del sodio, con fármacos natriuréticos, o de la osmolaridad, con diuréticos osmóticos, ¿sí? La indicación es tratamiento de la hipertensión, de la insuficiencia cardíaca, de un edema de pulmón por falla del VI, insuficiencia renal. Y los vamos a clasificar en diuréticos de ASA, que son los que tienen techo alto, con mayor eficacia, los diuréticos que actúan en la porción gruesa de Henle y en el túbulo distal, tienen una eficacia media, y después de menor eficacia, los ahorradores de potasio, los inhibidores de la anhidrasa carbónica y los diuréticos osmóticos. Bien, hablando específicamente de los diuréticos de ASA, eliminan más del 15% del sodio filtrado, actúan a nivel córtico-medular y en la porción ascendente del ASA de Henle. Lo que hacen es inhibir el cotransporte de sodio-potasio 2-cloruro, aumentando la excreción de sodio e inhibiendo la reabsorción de calcio y magnesio, ¿sí? Esto va a disminuir la osmolaridad, causando, por ende, que se absorba menor cantidad de agua. Los más conocidos de estos grupos son la furosemida y la torsemida. La furosemida causa una diuresis de instauración rápida, pero de corta duración. Como dijimos, bloquea el cotransporte sodio-potasio 2-cloruro. Se ubican en la membrana luminal de la rama ascendente del ASA, y la eficacia de este fármaco va a depender de la cantidad de droga que lleva a los túbulos. Básicamente inhibe la reabsorción de sodio. La dosis es de 20-80 miligramos, tiene una vida media de 6 a 8 horas, si lo damos por vía oral, y de 1 a 1.5 si lo damos por vía endovenosa. Va a estar contraindicado en pacientes que presenten hipersensibilidad al fármaco, hipovolemia, deshidratación, insuficiencia renal, oligoanuria o anuria, hipotasemia o hiponatremia graves, y en estados que el paciente presente encefalopatía hepática, ¿sí? Antes se creía que utilizar dosis de este fármaco en bomba, ¿no? Se usaban dosis muy altas, de 1 a 2 gramos, forzaba la diuresis del paciente, y hoy se sabe que esto está contraindicado. Que nosotros podemos hacer un estrés renal
con dosis de 300 miligramos, pero no mucho más, porque si no lo que hacemos es beneficiar solamente los efectos adversos del fármaco. Más allá de que lo usan prácticamente en el 80% de las terapias o de los shocks, pero hoy ya los estudios no indican esto. Bueno, efectos adversos, ototoxicidad, hipocalemia, hipocalcemia, alcalosis metabólica, hipoclorémica, hipomagnesemia, hiperuricemia. Después, las tiazidas, hidrotiazidas eliminan un poco menos de sodio, del 5 al 10%, actúan en la porción final del asa, ¿sí? Y en el túbulo distal, bloquean el cotransporte sodio-cloro, ¿sí? Y de esta manera no intercambian sodio, o sea, no se intercambia el sodio y se excreta más potasio, ¿sí? Hidroclorotiazida es el fármaco más utilizado y los derivados, la clortalidona e indapamida todavía se utilizan. Los efectos adversos son similares a los de ASA, pero además suman la hiperlipidemia. Bien, la hidroclorotiazida entonces inhibe el cotransporte de sodio-cloro a nivel del túbulo distal, ¿sí? Para inhibir la reabsorción de agua a ese nivel. Reduce el volumen de sangre, disminuye el retorno venoso, o sea, disminuye la precarga, y de esta manera mejora el gasto cardíaco. Además, disminuye la resistencia periférica, tiene una vida media de 8 horas aproximadamente, y la dosis es 12-25 y puede aumentarse hasta 50 miligramos en 1 o 2 tomas. Efectos adversos: va a generar sed, cansancio, debilidad, náuseas, vómitos y calambres. Bien, después lo de menor eficacia, empezando por los ahorradores de potasio, eliminan menos del 5% del sodio, también actúan en el túbulo contorneo distal, ¿sí? Reducen el intercambio de potasio y de esta manera disminuyen la eliminación, ¿sí? Tenemos, por un lado, los antagonistas de la aldosterona, como la espironolactona, que compite con la aldosterona por los receptores, impidiendo que se reabsorba sodio, generan vasodilatación, tiene efecto antiandrogénico. El efecto adverso más frecuente en la espironolactona es la ginecomastia, ¿sí? En ese caso se puede usar esplerenona, que presenta menor efecto. Igual lo tiene, pero menos, ¿sí? Y obviamente pueden generar hipercalemia. Dentro de los ahorradores de potasio, la otra vía es inhibir el transporte de sodio. En este caso, también actúa en el túbulo contorneado distal y colector. Tenemos el amiloride y el tramtireno, generan hipercalemia y se contraindican en insuficiencia renal. Después tenemos los diuréticos osmóticos, ¿sí? Que eliminan también menos del 5%, dijimos que eran de baja eficacia, tienen bajo peso molecular, por lo que generan una reabsorción ilimitada. De esta manera lo que hacen es generar un gradiente osmótico en la luz tubular y que evita la difusión pasiva de ciertos iones. Efectos adversos de estos fármacos son alteraciones hidroelectrolíticas, exantemas, dermatitis, ¿sí? Manitol e isosorbide. Después, inhibidores de la anhidrasa carbónica, actúan en el túbulo proximal y lo que producen es orina alcalina, ¿sí? El más conocido es la acetazolamida. Producen acidosis metabólica e hipopotasemia. Y después, o sea, hasta acá serían los fármacos propios de la acción diurética, pero para completar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, me gustaría hablarle de dos fármacos más que son fármacos mucho más actuales, pero que se usan como pilares hoy del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Uno es los inhibidores de la neprilisina junto con un ARA2, ¿sí? El sacubitrilo valsartán. Este es el nombre de la molécula, LCZ696. Lo que hace es interactuar con el sistema renina-angiotensina-aldosterona y con un sistema de la endopeptidasa neutral, ¿sí? Lo que hacen es combinar valsartán y sacubitrilo. Se utiliza en pacientes con insuficiencia cardíaca, con FEI, con un deterioro de la FEI moderada a severa, ¿no? De la FEI, la fracción de eyección.
lo que hacen es una modulación neurohumoral, ¿sí? O sea, es una nueva mirada a la fisiopatología de la falla cardíaca. Básicamente lo que hace es, por un lado, involucra al sistema nervioso central y por otro lado al sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Entonces, de esta manera uno lo que puede lograr es que haya una mejor respuesta fisiológica del paciente. Por un lado, estimulamos eso, y por otro lado lo que hacemos es bloquear la acción de las consecuencias propias de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Entonces, los péptidos sabemos que tienen acciones beneficiosas para el organismo, se secretan a nivel cardíaco, básicamente a nivel auricular. Tiene un efecto de vasodilatación a nivel de las venas y de las arterias, sobre todo coronarias, ¿sí? Por otro lado, disminuyen la aldosterona, la endotelina, ¿sí? La norepinefrina, aumentan la diuresis y la natriuresis, tienen efecto lucinotrópico, es decir, mejoran, ya nos enseñó NASA, mejoran la relajación, tienen un efecto antifibrótico y antiremodelador. Entonces, ¿qué pasa? Estos péptidos, hay una sustancia que se llama nepreldicina, que lo que hace es, se secreta en función a la insuficiencia cardíaca, o sea, a mayor grado de insuficiencia cardíaca, mayor nepreldicina hay, que lo que hace es destruir a los péptidos, ¿sí? Los cataliza. Entonces, lo que apunta este fármaco es a inhibir a esa sustancia. ¿Para qué? Para que haya más péptidos dando vuelta, ¿sí? Y de esta manera mejorar todo este efecto. Bueno, la presentación vienen de 50, 100 y 200 miligramos, ¿sí? La forma de administración, incluso a veces, esto se da cada 12 horas, ¿no? Pero incluso, recuerden que estamos hablando en pacientes con insuficiencia avanzada, la mayoría tiene una tensión arterial de sistólica 90, 100, 110, no mucho más. Entonces, la principal limitación para la implementación de este fármaco es la hipotensión, que además va a dar hipotensión. Con lo cual, a veces se titulan con 25 miligramos cada 12 horas y a partir de ahí se va progresando. La dosis óptima, la dosis objetivo, es de 200 miligramos cada 12 horas. Los efectos adversos son hipotensión, reacciones de hipersensibilidad, disnea, mareos. Y otro dato importante, es muy frecuente que un paciente con este tipo de patología venga con IECAS, o sea, venga tomando un enalapril. Entonces yo no puedo instaurar de un día para el otro este fármaco, o sea, tengo que suspender el enalapril, darle valsartán, ¿sí? Por al menos 48 horas, y después recién ahí iniciar la titulación del fármaco. Hay un montón de estudios, yo les traje el Paradigm, que es el más conocido, digamos, ¿no? Que avala la implementación de este fármaco. Fíjense cómo se comparó en cuanto a las hospitalizaciones por falla cardíaca, el enalapril versus el sacubitril o valsartán, y presentó un descenso del 20% en las hospitalizaciones por causa de falla cardíaca. Después bajó un 16% la mortalidad de todas las causas, no solo de falla cardíaca. Y presentó en la proporción de pacientes hospitalizados un descenso importante, significativo, al igual que en el número de admisiones hospitalarias, ¿sí? Bien, y el último pilar del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, ya nos queda poquito, un poquito más de paciencia les pido por favor, son los inhibidores selectivos del cotransporte del receptor SGLT2, ¿sí? Estos están situados a nivel del túbulo contorneado proximal. Lo que hacen es disminuir la glucemia, bloquean la reabsorción renal de la glucosa que se filtra. Lo que hacen es disminuir el umbral o el diritel renal, que habitualmente está entre 160 y 180 miligramos decilitro,
lo disminuye. Entonces de esa manera pasa glucosa a la orina, ¿sí? Y facilita la excreción renal. También genera un tipo de diuresis osmótica, va a haber glucosuria, natriuresis, y esto obviamente desciende las concentraciones plasmáticas de glucosa. Se usa empaglifosina, dapaglifosina, canaglifosina. La EMPA son dosis de 10 miligramos día con un máximo de 25. La dapaglifosina también 10 miligramos y la canaglifosina son 100 miligramos al día. Y son fármacos que requieren ajuste en falla renal. Bien, la empaglifosina pertenece a la familia de las glifosinas, se indica para el tratamiento de la diabetes tipo 2, actúa como inhibidor del cotransporte de sodio-glucosa, ¿sí? Este receptor que decimos, el SGLT2, evita la reabsorción de casi el 90% de la glucosa que llega al túbulo renal. Favorece la eliminación de la orina y disminuye la glucosa en sangre. La administración es vía oral en una toma diaria. Los efectos adversos es hipotensión, falla renal, disnea, vómitos, dolor abdominal. Tiene mayor incidencia de infecciones y puede alterar los niveles de colesterol. Bien, entonces, estos inhibidores del cotransporte de sodio-glucosa tienen una recomendación clase 1A para disminuir hospitalizaciones y mortalidad cardiovascular, independientemente de que el paciente sea diabético, ¿está bien? O sea, un paciente con insuficiencia cardíaca, yo le voy a indicar este fármaco, o sea, con insuficiencia cardíaca severa, con el tratamiento indicado, le voy a indicar este fármaco aunque no sea diabético. Bueno, dentro de las conclusiones, entendemos que la falla cardíaca produce un deterioro en cuanto a la calidad de vida y eleva la mortalidad, ¿sí? Entonces, morbilidad, mortalidad, carga socioeconómica asociada a la falla cardíaca, la podemos reducir, podemos interactuar enormemente con cambios en el estilo de vida, con control adecuado de los factores de riesgo, con estrategias recomendadas por las guías para la prevención y el manejo, ¿sí? Recuerden que se clasifica por etapas, que van a ser progresivas, ¿sí? Y donde nosotros podemos interactuar con medidas farmacológicas y no farmacológicas en cada etapa para apuntar a disminuir la morbimortalidad. Bueno, gracias por la atención, gracias por el tiempo, y escuchamos las preguntas. Carla, ¿estás por ahí? A ver, ¿me logra escuchar? Sí, perfecto, ahora sí. Ya, perfecto. Bueno, hemos finalizado los dos temas, el tema 3 y el tema 4, por la cual me gustaría saber algunos de los participantes si están interesados en hacer alguna pregunta. Sí, aprovechemos que el doctor Juan Espino, que es especialista en cardiología, sí, nos pueda orientar de repente algunas respuestas que tengan ustedes en duda. Los que están a través de nuestras redes sociales, en este caso en YouTube, alguna pregunta que tengan dudas. Tenemos una consulta, una pregunta de la licenciada Ana. Dice, buenas tardes, ¿cuáles son las diferencias entre resincronizador y CDI? Licenciada, buenas tardes. Bueno, excelente pregunta. Eh, Básicamente son dispositivos que el resincronizador lo que apunta es a mejorar la contractibilidad cardíaca. Es decir, por las diferentes causas que estuvimos charlando, el corazón se contrae de manera asincrónica. De esa forma disminuye la fracción de eyección, que es lo que a nosotros nos interesa priorizar. ¿Está bien? Entonces, ese dispositivo lo que hace es que el corazón se contraiga como una bomba simultáneamente. El CDI, que como les dije, puede haber dispositivos que tengan las dos funciones, el CDI lo que hace es un dispositivo que va a censar el ritmo cardíaco y cuando detecta una taquicardia ventricular, ¿sí? Genera un choque eléctrico, ¿está bien?
¿Por qué? Porque sabemos que la taquicardia ventricular junto con la fibrilación ventricular son las dos causas más frecuentes de paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros hacemos el protocolo de RCP, chequeamos y decimos, taquicardia ventricular sin pulso, choquémoslo. Bueno, en vez de hacer todo eso, lo hace el CDI. No sé si te respondí o no fui claro. Sí, tenemos otra pregunta y nos indica la licenciada Kelly. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Cuando utilizo una infusión, cuando utilizo una infusión de furosemida. Buenas tardes, Kelly, ¿cómo estás? Bueno, la realidad es que la infusión o la bomba de furosemida, entiendo te referís a eso. Primero, hoy sabemos que las dosis no son las que se usaban antes y que uno puede estresar el riñón para forzar una diuresis ante determinadas situaciones. Es decir, nosotros evaluamos al paciente primero, sabemos que tenemos insuficiencia renal que puede ser prerrenal, renal o posrenal, ¿no? Si nosotros pensamos que el paciente está deplesionado de volumen, hacemos maniobras de monitoreo hemodinámico para saber si a ese paciente le falta líquido, ¿sí? Ahora, si el paciente no le falta líquido, la insuficiencia renal es de novo, uno podría generar un estrés renal con una infusión de furo por bomba para ver si genera e inicia la diuresis. Pero no es que le ponemos una bomba de infusión a cualquier paciente, ¿sí? No es que se quedó con la diuresis, entonces lo forzamos. ¿Sí? Hay que medir primero y ver y determinar si el paciente está o no depresionado de volumen. Y obviamente descartando una causa posrenal, ¿no? A veces es frecuente en pacientes añosos que por alguna patología prostática la obstrucción sea posrenal y por más que le pongamos una bomba de infusión, si no desobstruimos el conducto, no va a orinar el paciente. Tenemos otra pregunta de la Bueno, licenciada Nancy. Nos indica, ¿podría ampliar sobre el uso de dapaglifosina? bien, cómo no. Bueno, en realidad, estos fármacos glucosúricos, eh, la verdad es que las últimas guías de insuficiencia cardíaca empezaron a recomendar el uso más allá de pacientes, más allá que el paciente sea diabético o no, eh, y es un poco apunta al tratamiento multifactorial, ¿no? Como estuvimos hablando recientemente, sabemos, o hoy ya conocemos que la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca no tiene que ver solamente con inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Hoy, tanto para el tratamiento de la hipertensión arterial, uno siempre apunta a elegir estrategias multifactoriales, no ir por un solo fármaco, sino buscar diferentes mecanismos de acción. Este es uno de ellos, ¿sí? Tenemos otra consulta del licenciado Denis. Indica, ¿cuál es la preparación para proteger el riñón en un paciente que será sometido a una tomografía cardíaca y que es hipertenso y diabético, con una creatinina por encima del 1.5 mg? Bien. Lo primero que te preguntaría es, ¿esa creatinina es basal o no? ¿Sí? Porque si el paciente viene con ese valor de creatinina, uno podría evaluar, no es una creatinina tan alta. Después te preguntaría, ¿es necesaria la tomografía con contraste? Pues porque la verdad es que una tomografía cardíaca, buscando que entiendo que querés hacerle el score de calcio para evaluar isquemia coronaria, pero hay otras alternativas. Después tenemos contrastes que tienen un peso metabólico menor y que tienen un impacto menor en la insuficiencia renal. Y lo otro, hay fármacos que no han probado su eficacia 100%, pero sabemos que, por ejemplo, la N-acetilcisteína protegería un poquito el riñón en cuanto al contraste, ¿no? Pero en la medicina siempre es costo-beneficio. Si le voy a hacer un estudio porque sospecho una disección aórtica,
la función renal no la voy a jerarquizar. Todo tiene que ver con eso, Denise. Ok. Tenemos otra consulta de la licenciada Ana y nos indica, ¿en qué horario sería mejor la administración de bisoprolol? La realidad es que estos fármacos se titulan, los fármacos cardiovasculares habitualmente se dan por las mañanas, pero eso tiene que ver con que eh, uno apunta a que el paciente se acostumbre, ¿no? Y lo que buscamos con horario es, por ejemplo, la aspirina, que trata de darse cerca de las 9 de la mañana, coincidentemente con el mayor aumento de adhesión plaquetaria. La realidad es que si vos estás dando el bisoprolol por un efecto cardíaco, no nos va a cambiar, tiene 24 horas la acción del fármaco y no nos va a cambiar. Ahora, si lo estás dando para inhibir el doble producto, porque también estás atacando la hipertensión, yo lo que te diría es, contame qué te dio la presurometría y en función a la presurometría indicaría el bisoprolol. Pero no sería un fármaco de elección eh, para la hipertensión, porque justamente es bien cardioselectivo. ¿Sí? No sé, Ana, si te respondí. Bueno, tenemos más preguntas. De repente, bueno, dice la licenciada que sí, ha respondido a su pregunta, doctor. Perfecto. ¿Sí? ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguno de ustedes? ¿Sí? Creo que no tenemos ni una duda. Creo que está todo claro. Ha resuelto todas las preguntas que han hecho por el chat, doctor Juan. Bueno, creo que el día de hoy ha sido bastante gratificante sus dos ponencias, igualmente del licenciado Nazareno. Agradezco esta oportunidad, doctor Juan Carlos, el que usted nos haya brindado tiempo en sus ponencias y explicado, ¿sí?, sobre los temas que usted bastante como médico profesional en el área de cardiología tiene conocimiento. A ver, tenemos una pregunta de la Bueno. licenciada Verónica y nos dice, buenas tardes, en pacientes renales por lo general no se coloca contraste. De ser necesario se realizaría una hemodiálisis de urgencia. La utilización de vasopresina y noradrenalina en pacientes cardiorrenales, ¿se utilizará infusión de furosemida? No entiendo bien a qué apunta la pregunta, Verónica, si por ahí podés puntualizar un poquito más. Básicamente, el no colocar contraste en paciente renal, volvemos a lo mismo, ¿no? Tiene que ver con cuál es el costo-beneficio. Si tenés un paciente que se está disecando y que sabés que una disección aórtica te da muy poquitito tiempo, por más insuficiencia renal, yo tengo que saber porque ese paciente hay que meterlo al quirófano y hay que abrirlo. Por eso digo, depende cuál sea la causa. Siempre tiene que ver con eso, siempre tiene que ver con el costo-beneficio. Eh, Después nos pregunta, no entiendo si la hemodiálisis de urgencia, eventualmente sí, si el paciente tiene una insuficiencia renal aguda y tiene criterio de diálisis, se colocará un CUC y se dializará. Y después nos pregunta no entiendo la pregunta de vasopresina, noradrenalina, no. Me perdí un poquito, perdón, si nos puede explayar. Sí, licenciada Verónica, si gusta le podemos dar la opción de habilitarle el audio. De repente para que quiera de repente confirmar a lo que va su pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Este, mi, buenas tardes. Mi pregunta iba, muchas veces cuando nosotros, por decir, yo trabajo en cuidados intensivos y tenemos pacientes cardiorrenales que indican la utilización de tomografías con contraste, ¿no? Y más que nada ahí, bueno, se les pasa el contraste y después inmediatamente se
se le hace una diálisis, ¿no? Posterior a la administración de contraste. Y la otra que le estaba diciendo es que hay veces que la noradrenalina por sí sola no nos eleva la presión arterial del paciente, ¿no? Alguna vez se hace combinaciones con vasopresina para al menos tener una presión arterial media de 70, ¿no? Para llegar a esa, como se dice, a lo idóneo, ¿no? Y algunas veces también, siendo pacientes renales, también he visto también que se les hace infusión de furosemida, ¿no? A una solución de 100 centímetros de cloruro de sodio, con 20 ampollas de furosemida, ¿no? Siempre viendo lo que es la creatinina, ¿no? Y el edema del paciente. A eso iba mi pregunta. Si necesariamente siendo paciente renal se tiene que también hacer, utilizar infusión de furosemida, o solamente lo que algunas veces estilan es cada 8 horas, ¿no? Buenísimo, Verónica, buenísimo el aporte. A ver, vamos por partes. No todas las insuficiencias renales tienen la misma etiología. No es lo mismo una necrosis tubular aguda que un paciente presente un cuadro de deshidratación y una disminución prerrenal. Eso por un lado. Por otro lado, está muy bien que eventualmente una de las posibilidades para poder metabolizar el contraste es la hemodiálisis, pero estamos hablando de casos muy, muy puntuales, ¿sí? Sí. Respecto a la noradrenalina y la vasopresina, me gusta mucho tu apreciación. Estamos hablando primero de pacientes con insuficiencia cardíaca, razón por la cual interpreto que hablamos de un shock cardiogénico, ¿está bien? Entonces, no elegiría de primera opción estas drogas, ¿sí? Ahora, si vos me hablas de un shock hipovolémico, hipoxémico, un shock séptico, en ese caso sí, me parece fantástico la utilización de noradrenalina para sostener una tensión arterial media mayor al 65%, que es lo que buscamos, a 65 milímetros de mercurio, perdón, que es lo que buscamos. Y en ese caso, dependiendo de a cuántas gamas esté instaurada la noradrenalina, utilizaría como segundo droga vasopresora la vasopresina, ¿sí? Siempre respetando las dosis terapéuticas y no mayor de 7 microgramos, ¿no? Pero muy bien la apreciación. Gracias. Por favor. Sí. Bueno, tenemos otra consulta de la licenciada Buenísimo. Nancy. Nos indica, doctor, ¿la espironolatona se puede emplear junto con furosemida? A ver, nosotros tenemos esquemas de tratamiento en función al grado de severidad de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Eventualmente se podría emplear, hay un estudio que se llama RALES, que evalúa la aplicación y la indicación de la espironolactona en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, ¿sí? En mayores de 80 años. Después hubo un estudio que contradijo este estudio RALES, ¿no? Pero bueno, básicamente se podría utilizar. De todas maneras, con el advenimiento de estos nuevos fármacos que estuvimos charlando recientemente, uno va ajustando el tratamiento y generalmente no usaría dos diuréticos, pero sí se pueden usar. Sí se pueden usar. Perfecto, doctor. Bueno, tenemos una, tenemos una pregunta más de nuestra Fantástico, quiere decir que les gustó, me encanta. Sí, sí, bastante interesante porque están haciendo sus preguntas. Eso es importante. ¿Sí? Nos consulta la licenciada Wilma. Nos indica, doctor, buenas tardes. ¿A cuántos mililitros se debe iniciar la dobutamina en pacientes con shock y por cuántos días puede estar con dobutamina? Perfecto. Vilma, muy buena pregunta. A ver, en realidad, uno
inicia las bombas en función, los mililitros que uno indica no son mililitros estándar, sino va en función de lograr un beneficio en cuanto a la tensión arterial media o en cuanto a la fracción de eyección. La realidad es que la dobutamina es una droga que usamos mucho en el shock cardiogénico, ¿sí? No podría precisarte cuánto. Generalmente iniciamos a 5 mililitros y a partir de ahí lo vamos titulando, ¿sí? Es una droga que se usa mucho cuando el corazón está dilatado. Si vos tenés un shock cardiogénico que persiste refractario al tratamiento, ahí tendrías indicación de la colocación de un catéter de Swan-Ganz, que son de las pocas indicaciones que quedan de este catéter, para poder monitorear y ver qué es lo que está fracasando en el tratamiento. Y si no, ya tenés que ir progresando, ¿no? Con los tratamientos que hablamos, como un balón de contrapulsación y demás. No sé, Vilma, si respondí la pregunta. Sí, bueno, en este caso no tenemos otra pregunta adicional. Entonces estamos cerrando los minutos que se tenía que aprovechar para poder realizar preguntas. Sí, creo que les ha quedado bastante claro. La licenciada Wilma agradece mucho la respuesta. Sí, Por favor. bueno, en este caso vamos a continuar con el siguiente paso. Uno de ellos es el doctor Juan Carlos. Agradecer nuevamente su participación a esta ponencia, a este tema, a este curso que se ha iniciado por Asís Especialización. Agradecer mucho a todos los participantes que están a través de nuestras redes sociales, que es YouTube, ¿sí? Lo están viendo por ese medio. Y bueno, vamos a proceder a dar una breve encuesta, ¿ya? Vamos a evaluar su ponencia del doctor Juan Carlos, ¿sí? Y les voy a brindar 3 minutos.